Ok. Tengan muy buenas tardes. Agradezco que se hayan conectado para recibir la clase de esta tarde. Sé que es sábado en la tarde y que casi todo el mundo duerme, incluyéndome, pero es necesario darles la última clase que me corresponde con respecto a este cómputo, ¿verdad? Esta es la clase más tranquila, por decirlo así, es la más corta. Son cosas bien específicas, pero que son necesarias que ustedes conozcan en su perfección. Yo traté de resumirles lo más, como lo más importante para que no se me vayan a perder, ¿verdad? Este capítulo o este tema es de su libro de texto, de Goodman y Gilman, es el apéndice número 1 y se denomina principios de redacción de la receta médica y la conformidad del paciente. Yo les agregué además la guía práctica guía de buenas prácticas de prescripción, que al final eso simplemente les va a servir para que terminen de cuajar, por decirlo así, la información que yo les voy a dar en la clase, ¿verdad? Que prácticamente son las guías de nuestro sistema de salud a la hora de prescribir. Siguiente. Aquí puedo tomar el control yo, ¿verdad? Sí, doctora. Si gusta, no. Okay. Creo que ya agarré el control. Vaya. Entonces, antes de entrar directamente a las recetas médicas, pues vamos a decir que prescripción como definición es el acto de recetar, o por decirlo así, es la acción propia de ordenar la dispensación de un medicamento que tiene que llevar indicaciones precisas para su uso, tiene que tener un proceso lógico, deductivo, mediante el cual nosotros como médicos vamos a prescribir posterior a la conclusión de una orientación diagnóstica. Y por lo tanto, al tener esta orientación diagnóstica, tomamos la decisión terapéutica de administrar dicho medicamento. ¿Quiénes pueden recetar medicamentos? Y es donde entramos prácticamente en esta diapositiva. La prescripción, los medicamentos, solo pueden ser prescritos por médicos y odontólogos que están debidamente inscritos en sus respectivas juntas de vigilancia. Quiere decir de que como estudiantes todavía no pueden recetar, o al menos no se lo validan en las farmacias. Sí se necesita receta médica, ¿verdad? Como saben ustedes, hay medicamentos que son de venta libre, pero aquellos que tienen ciertas restricciones y que en definitiva necesitan una receta médica, solamente aquellos que tienen el sello y están acreditados por la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, y en el caso de los odontólogos de la profesión odontológica, van a ser los que en su momento van a poder prescribir medicamentos. ¿Qué beneficios podemos obtener con respecto al hacer debidamente la prescripción médica? Primero, podemos maximizar la efectividad del uso de los medicamentos, minimizamos el riesgo al que sometemos a los pacientes al usar dichos medicamentos y ayudamos también a disminuir los costos de atención en salud al nosotros prescribir adecuadamente el fármaco que necesita la persona y al indicarlo en las dosis específicas que el paciente necesita en ese momento. En la práctica actual, podemos mencionar de que la receta puede consistir en una superscripción, en una inscripción, en la suscripción, en el signa y el nombre y firma del prescriptor. ¿Qué lleva la superscripción?
incluye la fecha en que se escribe la receta, el nombre, la dirección. En el caso de los niños, tiene que llevar el peso y la edad del paciente. En los adultos también la edad, ¿verdad? Y si se va a tomar o no otro, ¿cómo es que se llama? Algún examen de laboratorio o algún examen que necesite el paciente, ¿verdad? Esa sería la subprescripción. Ya en el cuerpo en sí de la receta, que es la propia inscripción, va a tener el nombre y la cantidad del medicamento que se va a dispensar. Ojo, en nuestro medio, normalmente las personas o los médicos tienden a prescribir nombres comerciales. Lo ideal es poner el nombre genérico del medicamento, ¿verdad? Pero si en un dado caso ustedes tienen o han comprobado alguna marca o algún nombre comercial específico que quieran que la persona deba tomar, sí se puede poner, pero no es lo correcto. Lo correcto es escribir el nombre genérico del medicamento que vamos a dispensar. Entonces, con este medicamento tenemos que poner el nombre completo, la cantidad de medicamento en el que viene establecido, la presentación del medicamento y la cantidad de medicamento que vamos a administrar o que vamos a prescribir a esa persona. Con respecto a la suscripción, prácticamente es la instrucción al farmacéutico, que generalmente consiste en una frase corta, como por ejemplo, si nosotros ponemos amoxicilina, 500 miligramos, una tableta cada 8 horas por 10 días, serían 3 tabletas al día por 10 días, estaríamos hablando de 30 tabletas, ¿verdad? Entonces, después de lo que les acabo de mencionar, que prácticamente es la inscripción o el cuerpo de la receta, ustedes como suscripción van a poner dispensar 30 tabletas, que al final esto indicaría el número total de medicamentos para el tratamiento específico de una enfermedad, ¿verdad? Luego el sigma es prácticamente la instrucción para que el paciente sepa cómo tomarse la prescripción. Entonces, en este caso sería una tableta bioral cada 8 horas. Ese sería el sigma de la inscripción. ¿Estamos? Y el nombre y firma del prescriptor, que prácticamente, si ustedes se fijan en las recetas médicas, normalmente ya van membretadas con el nombre del médico, y si no, en el sello médico va el nombre de uno, tiene que firmarlo y ahí se agrega el número de junta de vigilancia. Eso prácticamente sería el nombre y firma del prescriptor. Eso como práctica actual o como en general, ¿qué es lo que tendría que llevar la receta médica? Hay cosas que debemos de evitar, y es tratar de escribir de más en la receta médica. Hay instrucciones que deben de ser claras y concisas. Tratemos de no escribir más de lo que el paciente necesita, porque si no, caemos en el error de que el paciente pueda malinterpretar lo que nosotros hemos escrito y por lo tanto tomarse el medicamento de una forma inadecuada, o que el farmacéutico, que es el que le va a vender el medicamento al final a las personas, pueda entenderlo de una forma diferente y dispensar el medicamento que no es. Hay ciertas cosas que normalmente no debemos tampoco de poner. Y es, por ejemplo, que pongamos acetaminofén, 500 miligramos, una tableta cada 6 horas. Y que después de la prescripción correcta pongamos para disminuir el dolor. Eso no debería de incluirse en una receta médica.
Estamos. O que diga para aliviar la fiebre. Son cosas que estarían redundantes, que prácticamente le dirían a la persona que solamente cuando tenga dolor o cuando tenga fiebre se va a tomar el medicamento, cuando hay patologías específicas que se necesita de una dosificación cada cierto tiempo y no esperar a que el dolor se instaure o que la fiebre se instaure en ese momento. Hay cierta inclusión de datos sobre el paciente y los cálculos de dosis tabla. El nombre y la dirección del paciente son necesarios en la orden de prescripción y esto sirve para garantizar que el medicamento correcto sea para el paciente adecuado. Normalmente, o al menos en nuestro medio, esto está escrito en su libro de texto, pero en nuestro medio no se utiliza la dirección del paciente. Normalmente solamente utilizamos el nombre del paciente, la edad del paciente, la fecha en la cual fue prescrito el medicamento y el peso en el caso de que sean niños, ¿verdad? Porque recuérdense que las dosis se sacan, en base a peso en estos pacientes. Normalmente la dirección, digamos, sería adecuada si ustedes pasan consulta y les van a llevar su medicamento a la casa. O sea, el médico manda la receta a la farmacéutica y la farmacéutica les hace llevar su medicina a su casa. Sí, sí se cuenta en nuestro país con ese método de prescripción, pero no, casi no se utiliza en nuestro medio. Por lo tanto, pues no, digamos que sí es bueno que lo sepan, pero pues estaría extra, ¿verdad? A lo que normalmente debe de llevar una receta médica. Luego, con respecto al uso apropiado del recetario, ahí está una imagen que normalmente, bueno, que está en su libro de texto, porque de ahí la saqué. Los recetarios prácticamente ya traen los espacios en blanco donde ustedes van a llenar la diferente tipo de información que ustedes necesitan, ¿verdad? Ya están en nuestro medio, ya están impresos con el nombre del médico, la dirección de la clínica que ustedes han visitado, el número de teléfono de la clínica del médico que ustedes han visitado y el número de junta de vigilancia de la profesión médica. Eso normalmente ya viene impreso en la receta. Trae también los horarios de atención y si el paciente que ustedes han visitado es un especialista o no. Todas las recetas médicas deben de redactarse con tinta, ya sea negra o azul, pero como consejo, les recomendaría que lo hagan en azul. ¿Por qué? Porque de esta forma es menos fácil que les puedan copiar tanto su sello como su firma y poder imprimirla en una máquina. Normalmente la tinta negra es bastante copiable, por decirlo así, por una computadora, a diferencia del azul, que se nota cuando es original, escrita con puño y letra por un médico, o simplemente es una impresión de una computadora. Entonces, como consejo, yo les diría que para hacer sus recetas médicas, háganlas con tinta azul. Nunca se debe de utilizar tinta roja, porque si no, no se las van a aceptar en la farmacéutica propiamente dicha. Luego, hay una conducta de conformidad que también se puede estimar utilizando las fechas en que se completa o se vuelve a llenar una receta o se vuelve a emitir. ¿Qué quiere decir eso? Para que nosotros podamos utilizar esto de volver a llenar o dar varias recetas con respecto a la fecha, tenemos que tener una parte importante en la historia clínica que nosotros tenemos del paciente.
¿verdad? Esto nos ayuda, por ejemplo, esta parte se da con las recetas repetitivas que hace el Seguro Social o los hospitales de nuestro sistema de salud, que ven a un paciente cada 4 meses, pero le dan 4 recetas para los meses en los que no van a asistir a la consulta. Con respecto a esto de estimar la fecha en que se completa la receta, quiere decir que aunque ustedes den la receta, por ejemplo, la damos ahora, 27 de noviembre del 2021, pero nosotros vamos a volver a ver al paciente hasta el 27 de febrero del 2021. Por lo tanto, le vamos a tener que dar receta para noviembre, porque estamos en noviembre todavía, para diciembre y para enero. En febrero no, porque lo vamos a volver a ver. Entonces, en este caso, que nosotros vamos a llenar recetas el 27 de noviembre, pero necesitamos para 3 meses siguientes, cada una de las recetas va a tener la fecha en la que se va a tener que retirar el medicamento. Por lo tanto, vamos a tener una con fecha del 27 de noviembre, vamos a tener otra con fecha del 27 de diciembre y vamos a tener otra con fecha del 27 de enero. Y otra cosa es importante, escriban fechas completas. Más que todo en los años, no resuman, siempre pongan 2021. Luego, para disminuirles o para acortarles esta parte, recuerden de que la fecha de la receta tiene que ser la misma de la historia clínica en la cual ustedes están administrando el medicamento o están dando el tratamiento. En esa imagen que yo les he puesto, en la parte de arriba está la fecha, tiene 10 de abril del 2010. Entonces ustedes van a poner la fecha de ahora, por ejemplo, ¿verdad? 27 de noviembre del 2021. Normalmente las recetas ya vienen impresas con el nombre de la clínica, la dirección, el nombre del médico y el número de junta de vigilancia. Cosas importantes: el nombre del paciente, el sexo del paciente, la edad del paciente, el peso, más que todo cuando son niños, y la dirección en el caso de que les mencionaba de que el medicamento se lo van a tener que enviar a la casa. Luego, en sí, el sigma o el centro del medicamento, no, me las están adelantando todas. Les estoy explicando la imagen del uso apropiado del recetario. Entonces, si ustedes se fijan en el centro de la receta, o donde está el RX o el sigma, tomar losartán, que viene en tabletas de 50 miligramos, dispensar 30, les van a dar 30. Y la dosis sería tomar una tableta diariamente en la mañana por vía oral. No debería de llevar para controlar la presión arterial. Eso sí, nada más es información extra que no debería de involucrarse, ¿verdad? A menos que los pacientes necesitan explicaciones porque no comprendan lo que ustedes les están mencionando. Luego, ahí en este caso dice reponer 6 veces, quiere decir 6 meses, pero en nuestro medio no se utiliza así, sino que en nuestro medio se da una receta por cada mes. Y tiene que llevar la firma y el número o el nombre completo del doctor. Hay ciertas categorías o sustancias que son controladas y que probablemente como médico general no podamos prescribir, ¿verdad? O necesitamos de un permiso especial para poder hacerlo. Entre estas sustancias controladas, las vamos a categorizar en 5 categorías. Categoría 1, en la cual está la heroína, las metilendioximetanfetaminas, la mescalina y prácticamente todos aquellos que tienen un alto potencial de abuso. Quiere decir que si ustedes dan uno de estos fármacos
probablemente hagan que las personas sean adictos a este medicamento. Aquellas sustancias que están en categoría 1 son consideradas como drogas en nuestro medio. Por lo tanto, ninguno debe de ser administrado para su uso médico porque no está aprobado, es ilegal. En la categoría 2 podemos mencionar la morfina, la oxicodona, el fentanilo, la cocaína, el amobarbital, etc. También tienen un alto potencial de abuso, pueden recrear adicción en los pacientes, pero en este caso, que a pesar de que son categoría 2, si nosotros tenemos una enfermedad la cual justifica el uso médico, lo podemos hacer. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que el abuso de estas sustancias puede conducir a una dependencia tanto psicológica como física grave en los pacientes. Luego están los fármacos de categoría 3, en los que podemos mencionar los esteroides anabólicos, la ketamina, algunas sustancias o mezclas que son limitadas en nuestro medio. Esta categoría tiene un potencial de abuso siempre, pero es en menos cantidades que en la categoría 2 y en la categoría 1. Y podemos utilizarla siempre y cuando se justifique el uso médico en los pacientes, porque puede llevar a una dependencia física o psicológica, nada más que en este caso ya es moderada o un poco baja, ¿verdad? Luego en la categoría 4 tenemos el alprazolam, el fenobarbital, el modafinilo, que incluso el modafinilo hay estudiantes que lo utilizan para poder estudiar. Yo lo utilizaba porque es un inductor prácticamente del cerebro. Lo que hace es que activa su sistema nervioso central y ayuda un poco a enfocarse, ¿verdad? Y a mantenerlos despiertos. Pero, ojo, puede llegar a producir un abuso o al tener un abuso de estos fármacos, puede llegar a tener cierta dependencia que es menor que en las otras categorías, pero siempre ¿cómo es que se llama? Siempre puede llegar a producir dependencia tanto física o psicológica en los pacientes. Por lo tanto, no se recomienda el uso de estos fármacos a menos que la enfermedad lo necesite sí o sí. Luego están los de categoría 5, en los cuales podemos mencionar la buprenorfina o ciertos productos que contienen ciertas dosis de opioides, ¿verdad? Aquellos jarabes que tienen codeína, guaifenesina, no sé si han visto ciertos jarabes de niños incluso para la tos que traen guaifenesina o traen codeína. Entonces, en este caso, estos fármacos tienen un bajo potencial de abuso. Se pueden administrar si hay una enfermedad que lo amerite, pero hay que tener cuidado o debe de venderse en cantidades un poco limitadas porque aunque tengan un potencial de abuso bajo, pueden llegar a producir dependencia. Es mínima, pero pueden llegar a producir dependencia. Vaya, la prescripción de las sustancias controladas. Todas las recetas deben de estar redactadas con tinta, como ya se les había mencionado, y no se permiten reposiciones en los medicamentos de las categorías 2, 1 ni 2. ¿Qué significa? Que en estos casos no se aceptan las recetas repetitivas, ¿verdad? En ese caso, si ustedes van a administrar cualquiera de estos medicamentos, pues necesitan que cada mes este paciente llegue y pase consulta con ustedes para que ustedes puedan darle una receta nueva. Las prescripciones para sustancias controladas deben de incluir por ley el nombre completo y la dirección del paciente, el nombre completo del profesional de salud, o sea, nosotros, la dirección y el número de registro del medicamento
que nosotros vamos a prescribir. En estos casos, normalmente estas recetas controladas ya uno tiene que inscribirse a la Dirección General de Medicamentos para poder prescribirlas. Y les dan un recetario que contiene hasta el número de receta ya impreso. Es algo así como como las facturas de crédito fiscal, ¿verdad? Que ya traen como un número continuo del medicamento. Y si ustedes se equivocan en alguna de estas recetas, pues es necesario que la anulen y que mantengan ahí la receta en la que se equivocaron, porque cuando ustedes vayan nuevamente a la Dirección General de Medicamentos, les van a pedir a quién le administraron el medicamento, qué tipo de medicamento, y si usted se equivocó en la receta, pues le van a pedir la receta anulada que usted ha utilizado. Este tipo de recetas que se utilizan en estos casos, traen 3 copias. Una que se le da al paciente, que es la original. 2, que nos queda a nosotros. Y 3, la que se va a dejar a la Dirección General de Medicamentos. Esta receta, como les había mencionado, tiene que incluir el nombre del medicamento completo. Este es un nombre genérico, la concentración en que viene el medicamento, la cantidad de la tableta o de medicamento que vamos a administrar, las instrucciones de uso y en los casos de que se pueda dar reposición, pues escribir, ¿verdad? Por qué se está reponiendo. Pero en estos casos, o al menos en nuestro medio, no se permiten recetas repetitivas en las sustancias controladas. Luego, tenemos la receta en sí como producto. Podemos mencionar de que nosotros tenemos o somos encargados de saber educar a cada paciente sobre la importancia de ver los medicamentos como algo que se debe de usar solo cuando se necesita realmente. Y que por lo tanto es preferible persistir o disminuir el consumo de un medicamento en particular cuando el paciente no lo necesita, en lugar de llegar a la clínica y pedirles medicamentos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿O qué quiere decir la receta como producto? Hay pacientes que pueden llegar a la clínica donde ustedes estén o a pasar consulta solamente para comprarles una receta de un producto que ellos creen que les hace bien en su vida diaria. No importa si están enfermos, no importa si no están enfermos. La idea es de que lleguen y les compran la receta por el medicamento. Esto no es correcto. Por lo tanto, no deben de hacerlo. Y la ley exige prácticamente todos los anuncios de los fármacos información sobre los efectos secundarios, las contraindicaciones y la efectividad que estos puedan tener, para que de esta forma los pacientes o las personas en general tengan conciencia de lo que están pidiendo o de lo que van a tomar. Hay ciertos casos especiales, más que todo en los adultos mayores, que representan un poco más del 14% de la población, pero consumen un 40% de los medicamentos recetados y el 35% de todos los medicamentos de venta libre. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se fijan, nuestros adultos mayores se automedican con cualquier cosa. Tienen dolor de cabeza, van a la tienda y compran cualquier medicamento. Entonces, estos son como casos especiales en los cuales ustedes tienen que tener bastante cuidado al administrar cualquier medicamento. ¿Por qué? Porque ustedes no saben qué medicamento ha estado tomando este paciente automedicándose en su casa. Entonces, es importante que en su historia clínica siempre pregunten qué ha estado tomando el paciente. Las reacciones adversas a los medicamentos son más comunes en los ancianos y junto con la no conformidad son responsables del 28% de las hospitalizaciones de los ancianos. Esto quiere decir que puede llevarnos a un costo incluso de 180 mil millones de dólares anuales. Esto en Estados Unidos, ¿verdad? Sin embargo, en nuestro medio también nos cala un poquito de esto, porque los ancianos se automedican, a eso le sumamos que probablemente lleguen a pasar consulta con nosotros le damos medicamento y ellos compran aparte el medicamento que ellos sienten que les caen bien,
pueden juntar medicamentos, alguno que otro puede dar interacciones y por lo tanto puede aumentar los efectos secundarios en este tipo de pacientes, ¿verdad? Y a eso súmenle las alteraciones orgánicas que pueden llegar a tener nuestros adultos mayores por la edad, más que todo afectación renal en estos casos. Luego, otra de las clasificaciones que ustedes que deben de conocer, por decirlo así, y es que hay normas y ciertas clasificaciones de algunos fármacos. Estas normalmente están dadas por la FDA, que es quien clasifica los medicamentos que se pueden usar prácticamente en los pacientes, independientemente de lo que tengan, ¿verdad? Pero en este caso, esta norma y clasificación que yo les puse acá es sobre los medicamentos o las categorías que se pueden utilizar en el embarazo. Por eso dice embarazo categoría A, embarazo categoría B y embarazo categoría C, D y X. Explicando esta categoría que es producida o ha sido bien tomada por la FDA, vamos a incluir o vamos a explicar en qué consiste o en qué fármacos prácticamente se piensa cuando hablamos sobre la clasificación en el embarazo categoría A. En el embarazo categoría A quiere decir que el fármaco ha cumplido con los estudios adecuados, está bien controlado y no ha demostrado ningún tipo de riesgo para el feto en el primer trimestre del embarazo. No hay evidencia de riesgo ni en los primeros trimestres, ni el primer trimestre del embarazo, ni en el resto de los trimestres posteriores. Por lo tanto, estamos hablando de un medicamento que, por obvias razones, no va a tener ningún tipo de efecto malo, sino que solamente efectos terapéuticos durante la gestación, ¿verdad? Estos medicamentos prácticamente podemos incluir la levotiroxina y el ácido fólico. Si ustedes se fijan, el ácido fólico se lo dan a todas las embarazadas para disminuir las malformaciones del tubo neural. Luego está el embarazo categoría B o los fármacos que constan como clasificados en el embarazo categoría B. En este caso, los estudios de reproducción en animales no han demostrado un riesgo para el feto, pero no hay estudios adecuados o bien controlados en las mujeres embarazadas. En los estudios en animales todo está bien, no hay efectos secundarios, no se ve ningún tipo de malformación en el feto o en el animal que nace posteriormente, pero no ha sido estudiado en las embarazadas. Por lo tanto, no se ha podido demostrar que no haya o que haya riesgo para el feto en cualquiera de los trimestres del embarazo. En esta categoría podemos incluir la metformina, por ejemplo, la hidroclorotiazida, entre otros medicamentos. Luego, vamos a mencionar el embarazo o el fármaco en embarazo categoría C, en los cuales los estudios de reproducción animal han demostrado efectos adversos en el feto del animal, pero no hay estudios bien controlados o adecuados en humanos. Por lo tanto, aunque haya beneficios potenciales para el uso de esos medicamentos en mujeres embarazadas, pesa más el riesgo potencial de la alteración o el efecto adverso que pueda llegar a presentar el feto en este caso. En esta categoría podemos incluir el tramador, la gabapentina, entre otros. Luego está el embarazo categoría D, en la que hay evidencia positiva de riesgo fetal humano. Esto dado con los estudios respectivos y se cuenta con las experiencias de las reacciones adversas producidas en el estudio en humanos o en mujeres embarazadas y que se sabe que el feto corre con un riesgo potencial de alteraciones, ya sean
como reacciones adversas o malformaciones. Esto, entre los medicamentos que podemos encontrar o mencionar en esta categoría tenemos el clonazepam, el alprazolam, entre otros. Y estas no se recomiendan para el uso durante el embarazo y solamente deben de prescribirse cuando en realidad el beneficio, sobrepasa el riesgo. Y el embarazo categoría X, que yo se los mencionaba a mis alumnos en la discusión, se ha demostrado anormalidades fetales, tanto en animales como en humanos. Entonces, por lo tanto, hay evidencia positiva de riesgo fetal humano basado más que todo en las reacciones adversas producidas en las diferentes investigaciones de dichos fármacos y por lo tanto están totalmente contraindicados en las mujeres embarazadas. Entre estos medicamentos podemos mencionar la warfarina, el metrotexate, las estatinas, etcétera. Luego, podemos mencionar ciertas prácticas de prescripción para evitar los eventos adversos de los fármacos utilizados en los pacientes, ¿verdad? En los cuales podemos mencionar que tenemos que redactar las órdenes de manera legible usando medidas métricas de peso y volumen. Lo más importante, escribir adecuadamente, no hacer ganchos, no escribir a lo loco, que sea legible nuestra letra, porque el farmacéutico se puede confundir y dar el medicamento que no debe a los pacientes. También es importante incluir la edad y el peso de los pacientes, más que todo cuando son niños, ¿verdad? Hay que verificar la dosis que ustedes han escrito en la receta, el fármaco que ustedes quieren dar, la presentación del fármaco que ustedes quieren dar y también la dosificación adecuada, ¿verdad? No vaya a ser que nos equivoquemos, hay que leerla 2 o 3 veces antes de estar correctos. Tratemos de no utilizar decimales, sino que números enteros, a menos que el medicamento lo necesite, ¿verdad? No debemos de abreviar los nombres de los fármacos. Recuérdense de que las abreviaturas pueden confundir a la persona que le va a dispensar el medicamento al paciente. Hay que tener en cuenta de que si nosotros escribimos mal o de una forma ilegible, como la mayoría de médicos lo hacen, puede llevar a una confusión en el nombre de los fármacos y por lo tanto dar el fármaco que no se debe y producir efectos secundarios que no queremos y eso nos va a llevar al final a una demanda, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado con lo que escribimos y la forma en la que escribimos. De ahí, cuando ustedes vayan a prescribir un medicamento, hay que pensar cuál es el fármaco adecuado en ese caso. Recuérdense de cada paciente es diferente al otro, no solo porque nos ha funcionado el medicamento en todo mundo, lo vamos a utilizar en el mismo, como quien dice, cada cabeza es un mundo, cada paciente es un mundo. Por lo tanto, piense cuál es el medicamento que usted va a dejar, en este caso, a los pacientes o al paciente que ustedes tienen enfrente o al cual le han hecho el diagnóstico adecuado, ¿verdad? Porque eso es importante, hacer el diagnóstico adecuado. Luego, eliminación de errores en órdenes de los fármacos. Estos eventos, más que todo, por los eventos adversos de los medicamentos, puede ocurrir en el 3% de las hospitalizaciones y no nada más se ve, más que todo en poblaciones especiales, como por ejemplo, cuidados intensivos pediátricos o cuidados neonatales, ¿verdad? Es obvio que nosotros no queremos equivocarnos, porque creo que nadie va a prescribir una receta médica porque queremos cometer errores en la medicación de los pacientes, pero tenemos que tener cuidado, primero, porque estos errores pueden producir reacciones adversas
Y segundo, porque estos errores pueden producir incluso la muerte de algunos pacientes. Entonces hay que tener cuidado con lo que escribimos, a quién se lo recetamos, cómo se lo recetamos y la cantidad en que lo recetamos. Hay que examinar la escritura de las recetas que puede causar confusión, como les había mencionado anteriormente. El médico puede aumentar la probabilidad de que el paciente reciba la receta correcta. Esto quiere decir que si nosotros como médicos escribimos bien, legible y ponemos toda la información que en esta clase hemos mencionado, vamos a evitar que se den estos tipos de errores. Y como tercer punto, debemos estar alerta a los problemas comunes que pueden ocurrir con los pedidos de medicamentos y comunicarse con el médico del paciente en el caso de que sean farmacéuticos si tenemos dudas o queremos ayudar a reducir los errores de medicación, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, mis recetas médicas tienen mi número de teléfono. Entonces, cuando he mandado a pacientes a la farmacia y no se me entiende algo, que eso es raro porque me gusta escribir bien las recetas médicas, incluso las imprimí en la computadora para evitar problemas, o no había de ese medicamento, me llamaban de la clínica, o de la farmacia, perdón. Y me preguntaban, fíjese que el medicamento que usted le prescribió al paciente con número tal y esto, no lo tenemos. Entonces, uno podía prácticamente cambiar el medicamento si no se necesitaba receta médica y si no me hablaban para decirme que ese medicamento no tenían, de cuáles sí tenían y que tenía que prescribirle una receta nueva a la paciente, ¿verdad? Y en el caso de que un fármaco no lo encuentren y que ustedes tengan que hacer una receta médica nueva, recuerden quitarle la receta anterior al paciente, no le vayan a dejar las dos porque si no, esta persona va a guardar la receta o va a ir a comprar ese medicamento a otro lado y va a tener doble antibiótico o doble medicamento y así como es nuestro pueblo, puede incluso tomarse ambos medicamentos y eso puede contrarrestar el efecto terapéutico que nosotros queremos. Y en el expediente clínico, si ustedes cambian un medicamento, escríbanlo, porque van a tener que poner indicaciones en sus expedientes, ¿verdad? Ya sea en la clínica privada o en la clínica, o en el trabajo público, como internos, como doctores del año social, van a tener que poner, se suspende el medicamento y poner una nueva indicación donde les están dando el medicamento nuevo. Luego, como información general, está la guía para las buenas prácticas de prescripción médica de nuestro país, hechas por el Ministerio de Salud de El Salvador, que si bien es cierto, o sea, no es para que se aprendan lo que está aquí, pero sí es importante que lo lean por lo menos una vez en la vida, ¿verdad? Más que todo la parte donde explica qué es los medicamentos, cómo deben prescribirse, que se debe de utilizar el nombre genérico, que está en la lista oficial vigente de la Dirección de Medicamentos, el lugar y fecha, el nombre del paciente, la edad, el sexo, el número de expediente clínico es muy importante, aunque ustedes tengan una clínica propia, no importa dónde, tienen que tener a sus pacientes bajo un expediente médico y eso es importante que se lo pongan a la receta médica. El nombre genérico del medicamento, la concentración del medicamento, la forma farmacéutica del medicamento, si viene en tabletas, si viene en jarabe, si viene en cápsula, si viene en ampolla, la vía de administración, si es vía oral, si es vía sublingual, si es vía intravenosa, etcétera, la dosis exacta a tomar en estos pacientes, la cantidad propia o cantidad prescrita del medicamento, tanto en números como en letras, para evitar que la receta pueda ser alterada. La firma original de ustedes, el sello de ustedes que contenga el número de junta de vigilancia. En el caso de que estén en una unidad de salud o en el hospital, tiene que ir el sello del hospital. Y cierta información que ustedes estimen conveniente y que vaya dirigida al de la farmacia, ¿verdad? El que va a
¿cómo es que se llama? El que va a dar o a dispensar el medicamento al final. Entonces, prácticamente, niños, esta sería la clase de ahora. Se las he resumido un poco. No sé si tienen dudas, no sé si tienen alguna pregunta. Ojo, algo que se me olvidó decirles, es prohibido completamente que ustedes den recetas con sello y firma y que estén en blanco, que todo lo demás esté en blanco. Si alguna paciente o a alguien, ustedes, ya sea que les roben, que les agarren o que ustedes le den la receta en blanco solamente con su sello o su firma, es ilegal. Pueden llegar a tener problemas porque cualquiera va a poder recetar cualquier medicamento y el nombre que va a estar en esa receta va a ser el de ustedes. Así es que hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Alguna pregunta o duda? ¿O terminamos con la clase? Solamente las diapositivas, ¿verdad? Sí, la clase y diapositivas. Vale. Prácticamente lo que hemos hablado ahorita. Vaya. Solo eso. Ok, terminamos entonces, ¿verdad? Terminamos, sí. Ok, cuídense. Algo más, algo que me olvida antes. Dígame. No tiene ninguna bibliografía, ¿verdad? De esto, solamente la... Bibliografía está en su libro de texto, pero ahí hay más cosas que más que todo se asemejan a Estados Unidos. Entonces yo lo que hice es agarrar las cosas que sí nos competen a nosotros como El Salvador y por eso les agregaba lo de la guía de buenas prácticas, ¿verdad? Que Sí, si bien no todo es importante, pero más de alguna vez es bueno que la lean. Con eso es suficiente, doctora. Muchas gracias por la aclaración. Ok, pues cuídense, pórtense bien, que tengan feliz fin de semana y estudien. Descansen. Gracias, doctora. Nos vemos.